A vista de pájaro, la dehesa extremeña es como un inmenso océano, una gran mancha verde salpicada de cortijos y pueblos blancos. A vista de caminante es un bosque rebosante de vida, el paraíso de la fauna y la flora ibéricas, el ecosistema donde se hace realidad la utópica armonía entre el hombre y su entorno. Encinas y alcornoques son cada día el genio protector de la vida en esta parte del mundo, donde parece no correr el tiempo y donde cada otoño, cuando se torna gris el cielo, estas especies obran el milagro de fructificar para dar justificación a la denominación ancestral de la encina como árbol sagrado. La dehesa es un ejemplo único de desarrollo sostenible, el equilibrio entre la obtención de productos naturales y la conservación del monte. Porque este bosque interminable es en realidad una selva domesticada por el hombre para vivir en ella, una auténtica factoría forestal. Es precisamente esa rentabilidad económica y social la que la ha protegido durante siglos, permitiendo que se conserve desde sus orígenes. Su supervivencia es también la de millones de seres vivos vinculados desde tiempos remotos a este enclave natural. La diversidad animal de las dehesas resulta espectacular y es difícil encontrar en la tierra un lugar como este, tan manso y salvaje a la vez, tan productivo y silencioso, tan natural. Pero la fauna más privilegiada de la dehesa es sin duda la doméstica, los animales que el hombre cría en completa libertad. Ganado autóctono como la vaca retinta o la oveja merina, que comparten su hábitat con una especie singular que se ha convertido en el emblema de una gastronomía selecta y de calidad. El cerdo ibérico. Si la dehesa es una de esas maravillas naturales que aún se conservan en el mundo, el cerdo ibérico forma parte de sus raíces y posee una genética imposible de concebir en cualquier otro lugar. Se cría libre en estos parajes sin igual, disfrutando de una vida tranquila, en convivencia con algunas de las especies más amenazadas del mundo. El entorno, la historia y la tradición han hecho de Extremadura un referente gastronómico por ser la mayor productora de cerdo ibérico de España y por la reconocida calidad del jamón que se obtiene de estos animales alimentados con bellotas. La necesidad de mantener el prestigio y la calidad de este producto, elaborado en cantidades limitadas, pasa por la creación de una marca de calidad que identifique a la zona de mayor producción de ibérico del país y garantice al consumidor un producto único. Con este fin, se creó en 1990 la denominación de origen Dehesa de Extremadura. En la denominación de origen Dehesa de Extremadura se controla el proceso desde la materia prima hasta la comercialización. Su consejo regulador garantiza jamones y paletas elaboradas únicamente en secaderos y bodegas de Extremadura, provenientes de cerdos ibéricos criados en las dehesas de la región. Esta restricción asegura el absoluto control de las explotaciones, la genética de los animales, su forma de cría y la alimentación, así como la localización e inspección individual de cada una de las paletas y jamones en todo momento. El Consejo Regulador admite únicamente cerdos ibéricos puros o con un mínimo de 75% de sangre ibérica. La labor de los técnicos comienza tras verificar la calidad genética, el peso y el número de animales que se pueden criar en la explotación para proceder luego a la identificación de los cerdos con la colocación de un crotal metálico numerado. Cada año, tras la aparición de las primeras lluvias, las dehesas se transforman en verdes alfombras en las que millones de bellotas cubren de oscuro la hierba anunciando el otoño y dando paso a lo que se conoce como montanera. Durante la montanera, que se extiende entre octubre y marzo,
continúa el estricto control de los animales por parte del equipo técnico del Consejo Regulador, con tantas visitas a las explotaciones como se estimen oportunas, supervisando la alimentación exclusiva a base de bellotas y pastos naturales, así como la reposición de peso de los cerdos y el control de cada uno de ellos. La siguiente fase de control se inicia en matadero, donde tras verificar uno por uno los crotales metálicos, se procede a la colocación de un precinto plástico indeleble a cada jamón y paleta, identificando su calidad, la campaña y el emblema del Consejo Regulador, junto con un número único e irrepetible para cada pieza. Solo se precintarán aquellas canales cuyo peso garanticen una reposición adecuada en la montanera, desechando aquellos animales que no cumplan las condiciones exigidas. A partir de este momento, los servicios técnicos del Consejo Regulador controlarán el proceso de elaboración y maduración de los jamones y paletas con denominación de origen Dehesa de Extremadura, gracias a la identificación individual de cada una de las piezas. A lo largo de todo el proceso son conocidos los datos de identificación, tales como la explotación de origen o la fecha de sacrificio, entre otros. Se garantiza así la trazabilidad de la certificación del producto, un seguimiento necesario para tranquilidad del consumidor y de los propios productores. La elaboración de este producto único en el mundo no ha variado con el paso de los años. Una vez despiezadas las canales, pasan a cámaras de refrigeración para realizar al día siguiente el perfilado de las paletas y jamones, dándoles el corte serrano en V que los caracteriza. Tras el perfilado, se procede al salado de las piezas. Las manos artesanas ponen en práctica la sapiencia que ha pasado de generación en generación, salando cada jamón y cada paleta antes de ser introducidas en cámaras, donde permanecerán durante un tiempo que varía en función de su peso. Al salir de las cámaras, se realiza un lavado para eliminar la sal externa y posteriormente las piezas son trasladadas a cámaras donde se produce un reparto homogéneo de la sal en el interior de los tejidos y una paulatina pérdida de humedad hasta que adquieren la consistencia adecuada para su curación y maduración. A la llegada de la primavera, las sierras extremeñas se muestran rebosantes de naturaleza y vida. En sus laderas, los secaderos albergan a los jamones y paletas de la denominación de origen Dehesa de Extremadura, que se impregnan pausadamente del aroma desprendido por el entorno natural. Las piezas estarán en el secadero entre 6 y 9 meses. Terminado el verano pasarán a la tranquila penumbra de la bodega, donde permanecerán hasta finalizar la maduración. Durante esta larga fase de reposo, adquieren definitivamente las características que los convierten en el mayor manjar de la dehesa. Pero no termina aquí la labor de los técnicos de la denominación de origen Dehesa de Extremadura. Tras un tiempo de maduración que varía entre 18 y 36 meses, las piezas de cada campaña son comprobadas una por una, desechándose aquellas que no se consideren aptas. Aquellos jamones y paletas merecedores de la distinción de calidad son marcados por una etiqueta numerada de la denominación de origen Dehesa de Extremadura, que certifica el control estricto del proceso desde el campo hasta la industria. Un producto de altísima calidad como el jamón ibérico de bellota Dehesa de Extremadura debe ser correctamente presentado para su degustación, para lo cual se hace imprescindible el cortado a mano. Si todo el jamón va a ser consumido de inmediato, se limpiará completamente su exterior y si su consumo va a ser más lento, se limpiará la zona a cortar. Las lonchas de jamón serán cortadas por un cuchillo jamonero que en manos expertas sacará lonchas muy finas, entre 4 y 7 centímetros de longitud y que abarcarán todo lo ancho del corte del jamón. Se servirán a temperatura ambiente intentando colocar en cada ración lascas de todas las zonas de la superficie de corte. El momento cumbre del control de calidad es la cata del producto. En la evaluación final de la degustación está el resultado de una larga espera en la que cada experto ha ido aportando su sabiduría en la elaboración de un alimento único en el mundo. La gastronomía mediterránea no se concibe sin un producto de tan peculiares características,
que hace estallar en el paladar una melodía de aromas y sabores, con un punto dulce y suave que caracteriza al jamón Dehesa de Extremadura.